Detenida en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, un alma perdida lucha por entender cómo su vida se desmoronó. Las paredes frías y el silencio opresivo ocultan secretos que nunca deberían salir a la luz. Cada paso resuena como una sombra, revelando poco sobre lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas. Las horas se alargan mientras la duda y el miedo se entrelazan, creando una tensión insoportable. Afuera, las promesas de justicia parecen más lejanas con cada amanecer. Pero cuando finalmente surge la oportunidad de romper el ciclo, la pregunta persiste: ¿será la verdad suficiente para liberarla, o solo la llevará a un destino aún más oscuro? Cada paso la acercaba más a la frontera, ese límite invisible que significaba la esperanza de un futuro mejor. El sonido de las sirenas y los helicópteros la perseguía, y por más que intentaba ignorarlo, el miedo crecía en su pecho. Cuando las luces de la patrulla fronteriza finalmente la rodearon, Daniela cayó de rodillas, exhausta. Sabía que todo había terminado. Los agentes se acercaron con rapidez, sus rostros cubiertos por gafas oscuras y expresiones impenetrables. «Manos arriba. No te muevas». La voz áspera de uno de ellos resonó en sus oídos mientras la esposaban. Daniela sintió el metal frío alrededor de sus muñecas, pero lo que más dolía era la sensación de derrota. La llevaron a un autobús repleto de otros migrantes, todos en silencio, con el mismo miedo reflejado en sus ojos. Nadie decía nada, pero el aire estaba cargado de desesperanza. La travesía había terminado, y con ella, la promesa de una vida nueva. El autobús comenzó su lento trayecto hacia el centro de detención, un lugar que Daniela aún no conocía, pero que pronto se convertiría en su prisión. Al llegar, las luces fluorescentes iluminaron el patio donde los agentes los alineaban como si fueran ganado. Daniela apenas podía levantar la cabeza del cansancio. La registraron, le quitaron todas sus pertenencias, y le dieron un uniforme gris, como si su identidad hubiera sido borrada en un instante. Dentro del edificio, el aire estaba denso, una mezcla de sudor y desesperación impregnaba cada rincón. La primera noche fue un tormento. Las camas de metal eran incómodas, y las mantas que les proporcionaron eran tan delgadas que el frío se colaba por sus huesos. Daniela intentó cerrar los ojos, pero el ruido constante, los llantos apagados y los murmullos de los demás detenidos no la dejaron dormir. En la oscuridad, se sentía completamente sola. Sabía que su familia no tenía idea de lo que estaba pasando. Ellos estaban a miles de kilómetros, esperando una llamada que no llegaría. «Esto es temporal», se dijo a sí misma una y otra vez, intentando aferrarse a esa idea. Pero había algo en la manera en que los guardias los miraban, una indiferencia que sugería que aquello estaba lejos de ser temporal. Los días que siguieron se convirtieron en una monotonía aterradora. La comida era escasa y de mala calidad, y las filas para todo eran interminables. Daniela comenzó a perder la noción del tiempo, ya no sabía si era de día o de noche dentro de esas paredes grises. No había ventanas que le permitieran ver el exterior, y lo único que la mantenía cuerda era la esperanza de que pronto saldría de ese lugar. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció la primera vez que intentó preguntar a uno de los guardias sobre su proceso. «Tu caso está en trámite», le respondieron con desdén, como si fuera algo insignificante. Pero Daniela sabía que esas palabras significaban algo mucho más aterrador, no había un final claro a la vista. Su estadía, que al principio pensaba que sería de unos días, empezaba a alargarse sin explicación alguna. Los días se mezclaban con las noches en una espiral interminable. Daniela dejó de contar el tiempo. Cada mañana era igual a la anterior, un desayuno insípido, seguido de horas de espera en el patio cercado, rodeada de otros detenidos que, como ella, esperaban algo que no llegaba. Las conversaciones eran escasas, la mayoría de los migrantes permanecía en silencio, como si las palabras también estuvieran detenidas junto con ellos. A medida que las semanas pasaban, Daniela empezó a notar cambios en las personas a su alrededor. Algunos perdían la paciencia y se enfurecían con los guardias, otros se encerraban en sí mismos, hundidos en una profunda tristeza. Ella trataba de mantenerse fuerte, de no sucumbir a esa desesperación, pero el ambiente era tóxico. Las paredes de concreto parecían acercarse más cada día, y la falta de información sobre su caso la carcomía por dentro.
Uno de los pocos momentos en los que encontraba un respiro era cuando se permitían pequeñas charlas en el patio. Allí conoció a Marisol, una mujer hondureña que llevaba casi 6 meses en el centro de detención. «No te acostumbres», le dijo Marisol un día, mientras ambas observaban en silencio a un grupo de hombres siendo escoltados a las celdas de castigo. «Este lugar te roba el alma si dejas que el tiempo te venza». Las palabras de Marisol resonaron en la mente de Daniela, pero evitar que el tiempo la venciera parecía imposible. Cada día que pasaba sin noticias de su familia ni de su caso era una batalla perdida. Intentaba distraerse, mantener la cabeza ocupada con cualquier cosa, pero todo volvía a la misma pregunta: ¿cuándo terminaría esta pesadilla? Un día, durante una de las largas filas para el almuerzo, Daniela decidió hacer lo impensable. Se acercó a uno de los guardias y le preguntó directamente sobre su caso. «¿Qué pasa con mi proceso?», dijo con la voz temblorosa, pero decidida. El guardia, un hombre corpulento con un semblante impasible, la miró de arriba abajo antes de soltar una risa corta y sarcástica. «Tu proceso está atorado, igual que los de todos aquí. No eres especial». El comentario la hirió más de lo que esperaba. Daniela sintió un nudo formarse en su garganta, pero se tragó las lágrimas. No iba a darles el placer de verla quebrarse. Se alejó en silencio, sintiendo como el peso de esas palabras se sumaba a la carga que ya llevaba sobre los hombros. Esa noche, mientras se acostaba en su cama de metal, sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El miedo y la tristeza seguían ahí, pero ahora había algo más, una chispa de rabia, de indignación. Daniela sabía que no podía permitir que el sistema la derrotara, pero también sabía que no sería fácil. El aire en la celda se volvía más espeso a medida que el silencio se instalaba. Daniela observaba el techo, buscando respuestas en las sombras que bailaban en la penumbra. «No puedo seguir así», pensó, y con esa determinación, algo en su interior empezó a endurecerse. Los días continuaban arrastrándose, y la rutina en el centro de detención se había vuelto insoportable. Daniela sentía que cada minuto se le escurría entre los dedos como arena, pero el tiempo parecía avanzar lentamente, prolongando su tormento. Las mismas paredes grises, los mismos rostros abatidos, y la misma incertidumbre que crecía como una sombra. En el patio, los gritos esporádicos de los guardias resonaban como ecos que no desaparecían. A menudo, se llevaban a alguien al aislamiento por desobedecer alguna regla. Daniela los veía marcharse, sabiendo que podrían pasar semanas antes de que volvieran. Todos tenían miedo de esa parte del centro de detención, donde los prisioneros eran encerrados en pequeñas celdas, sin luz natural y sin contacto humano. Daniela había escuchado rumores sobre lo que pasaba allí. El aislamiento deterioraba la mente, rompía el espíritu. Lo que no había imaginado es que sería testigo de ese colapso. Durante una de las interminables esperas para la llamada telefónica, su única conexión con el mundo exterior, vio a una joven mujer, apenas mayor que ella, perder el control. La chica, que hasta entonces había sido callada y retraída, de repente empezó a gritar en medio de la fila, golpeando las paredes y exigiendo ser liberada. Los guardias actuaron con rapidez, la sujetaron con fuerza y se la llevaron arrastrada. Su grito desgarrador resonó en los pasillos, y luego, silencio. La joven no volvió. Esa escena quedó grabada en la mente de Daniela. Sentía que todos estaban caminando sobre una delgada línea, a punto de desmoronarse. Ella misma no estaba segura de cuánto más podría soportar. Marisol, siempre observadora, se acercó a ella esa misma tarde. «No pienses demasiado en eso», le aconsejó. «Este lugar te quiere quebrar, pero no podemos dejar que lo haga». Las palabras de Marisol tenían un peso de verdad, pero eran difíciles de seguir. Las noches se alargaban, y los días se tornaban aún más insoportables. Daniela había dejado de contar las horas y comenzó a temer que nunca saldría de allí. Uno de los pocos momentos en los que Daniela sentía algo de alivio era cuando lograba hablar por teléfono con su madre. Las llamadas eran breves, controladas por los guardias, pero cada palabra que su madre decía era un bálsamo para su mente inquieta. Sin embargo, las respuestas eran siempre las mismas: no había avances en su caso, y los abogados no sabían cuándo habría una audiencia. «Estamos orando por ti, hija», le decía su madre al final de cada llamada, con la voz quebrada.
Daniela colgaba sintiendo la impotencia y el dolor de su familia desde la distancia, lo cual solo añadía más peso a la incertidumbre que cargaba. Pero en medio de ese abismo de desesperanza, algo inesperado sucedió. Una nueva guardia había comenzado a trabajar en el turno de la noche y, a diferencia de los otros, parecía tratar a los detenidos con un mínimo de respeto. Daniela la observaba desde su rincón, intrigada por su comportamiento. Había algo en su mirada, una especie de comprensión que la distinguía de los demás. Esa noche, mientras Daniela esperaba su turno para la llamada telefónica, la nueva guardia se le acercó. «No pierdas la fe», le susurró al pasar. Fue una frase breve, casi inaudible, pero suficiente para que Daniela sintiera una chispa de esperanza. Las palabras de la guardia resonaron en la mente de Daniela durante días. A pesar del entorno opresivo y de las caras agotadas de las otras prisioneras, algo dentro de ella se encendió, aunque fuera brevemente. Esa chispa de esperanza, aunque pequeña, le permitió seguir adelante. Comenzó a observar a la guardia con más atención. Se llamaba Laura, y aunque mantenía una distancia profesional con los detenidos, sus actos eran diferentes. Nunca gritaba, nunca empujaba ni humillaba a las prisioneras. Era una presencia casi tranquilizadora en medio del caos. Daniela comenzó a notar cómo, con pequeños gestos, Laura intentaba suavizar la crueldad del centro. Cuando una prisionera rompía a llorar en medio de la noche, era Laura quien se acercaba, discretamente, a susurrar palabras de consuelo. Estos gestos, aunque aparentemente insignificantes, tenían un efecto profundo en las mujeres, quienes poco a poco comenzaron a verla como un faro de humanidad en un lugar que parecía diseñado para despojarlas de ella. Una noche, Laura le dio a Daniela una tarea inusual: «Ayúdame a repartir las mantas». Aquella solicitud, que parecía tan simple, representaba una oportunidad de moverse, de hacer algo fuera de la rutina asfixiante. Mientras caminaba junto a Laura, distribuyendo mantas a las otras prisioneras, Daniela aprovechó para preguntarle en voz baja: «¿Por qué estás aquí?». Laura tardó en responder, observando el pasillo oscuro. «Todos necesitamos un trabajo», respondió al fin, pero había algo en su tono que sugería una razón más profunda. Daniela decidió no insistir, pero aquel momento había establecido una conexión tácita entre ellas. Los días continuaron siendo largos y agotadores, pero la pequeña interacción con Laura dio a Daniela un propósito, por más insignificante que fuera. Ya no era solo una más en el centro de detención, sentía que, al menos por un momento, alguien la veía. Las demás prisioneras también notaron el cambio en Laura y, poco a poco, algunas comenzaron a acercarse más a ella, buscando consuelo en sus breves intercambios. Unos días después, sin embargo, la frágil calma fue brutalmente interrumpida. Uno de los guardias más temidos, un hombre corpulento y de mirada fría llamado Méndez, decidió hacer una revisión sorpresa en la celda de Daniela. Su presencia siempre era motivo de tensión. Él disfrutaba de su poder, y se notaba en la forma en que sonreía con malicia cuando las prisioneras temblaban ante su mirada. Méndez entró sin previo aviso, tirando al suelo las pocas pertenencias de Daniela. «¿Qué es esto?», gruñó mientras sacudía un pequeño cuaderno que Daniela había escondido bajo su colchón. Era su único refugio, un cuaderno donde intentaba anotar sus pensamientos, fragmentos de recuerdos y esperanzas. «No es nada», respondió Daniela, su voz temblorosa. Pero Méndez no se dejó convencer. Arrancó las hojas con desprecio, esparciéndolas por el suelo, y luego, sin decir una palabra más, salió de la celda, dejando a Daniela en un estado de shock. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero no gritó. No podía darle ese placer. Esa noche, mientras recogía las páginas rasgadas de su cuaderno, Laura apareció en la entrada de la celda. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de disculpa y tristeza. Le alcanzó una hoja intacta que había quedado en el pasillo y se retiró en silencio. Daniela no necesitaba palabras en ese momento, ese simple gesto era suficiente para recordarle que, aunque el mundo parecía haberse vuelto en su contra, todavía había destellos de compasión. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, Daniela comenzó a sentir una inquietud creciente. Las promesas de su abogado se desvanecían en el aire, y los rumores de deportaciones masivas se multiplicaban. El temor de no volver a ver a su familia se apoderó de ella,
mientras cada noche intentaba conciliar el sueño con el peso de la incertidumbre aplastándola. Los rumores de deportaciones masivas se expandieron como un incendio en el centro de detención. Las prisioneras murmuraban entre ellas, con miedo en los ojos y la esperanza desvaneciéndose con cada día que pasaba. Daniela intentaba no dejarse consumir por esos temores, pero no podía evitar sentir como cada conversación a su alrededor añadía una nueva capa de angustia. ¿Sería ella la próxima? ¿La sacarían de allí sin darle la oportunidad de pelear por su caso? El contacto con Laura se hizo más esporádico, y cuando la veía, la guardia parecía más reservada que antes. Daniela intentaba encontrar alguna señal en su comportamiento que indicara si los rumores eran ciertos, pero Laura, con su habitual discreción, no dejaba entrever ninguna pista. Un día, mientras las prisioneras estaban en el patio, un grupo de guardias entró abruptamente, escoltando a varias mujeres hacia un autobús que esperaba en la entrada. Las mujeres lloraban y gritaban, rogando por quedarse, pero sus súplicas fueron ignoradas. Daniela observaba, impotente, mientras las llevaban. Nadie sabía a dónde las enviaban, solo que no volvían. La imagen de esas mujeres siendo arrastradas hacia su destino la atormentó durante días. No podía dejar de pensar que, en cualquier momento, podría ser su turno. Esa noche, el ambiente en las celdas era más tenso que de costumbre. Las mujeres susurraban entre ellas, algunas lloraban en silencio, y otras rezaban. Daniela trataba de mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza incontrolable. Cerró los ojos, recordando el rostro de su madre y el abrazo cálido de su hija. Esos recuerdos eran todo lo que la mantenía anclada a la realidad. Al día siguiente, durante el almuerzo, una de las prisioneras, Lourdes, se acercó a Daniela con una expresión grave. Lourdes era una mujer mayor, de mirada sabia y serena, que había estado en el centro de detención más tiempo que cualquier otra. «Escuché que vendrán por nosotras pronto», susurró, sentándose junto a Daniela. «Hay una lista de mujeres que serán deportadas, y creo que tu nombre está en ella». El corazón de Daniela dio un vuelco. «¿Estás segura?», preguntó, su voz apenas audible. Lourdes asintió lentamente. «He visto esto antes. Primero empiezan con las más nuevas, pero pronto van por todas». El miedo de Daniela se transformó en una sensación de urgencia. No podía permitir que la deportaran sin pelear, sin asegurarse de que su familia supiera lo que estaba ocurriendo. Desesperada, decidió buscar a Laura esa misma noche, con la esperanza de que la guardia pudiera darle alguna información. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Laura, lo hizo en el pasillo, lejos de las miradas inquisitivas de los otros guardias. ¿Es cierto lo de las deportaciones?, preguntó, sus ojos buscando una verdad que pudiera aferrarse. Laura suspiró, mirando hacia ambos lados antes de responder en voz baja. «No puedo decirte mucho, Daniela. Pero sé que algo grande está por ocurrir. Debes estar preparada para lo peor». Las palabras de Laura no hicieron más que aumentar la angustia de Daniela. Las semanas de incertidumbre, los abusos, el miedo constante, todo comenzaba a parecer una pesadilla sin fin. Pero mientras regresaba a su celda, se dio cuenta de algo: no podía simplemente esperar su destino. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? ¿Cómo podría cambiar su situación desde dentro de ese lugar opresivo? En las horas siguientes, mientras intentaba conciliar el sueño en su incómoda litera, un plan comenzó a formarse en su mente. Sabía que muchas de las prisioneras compartían su miedo, y algunas de ellas incluso tenían más conexiones con el exterior de las que ella tenía. Tal vez, si se unían, podrían encontrar una manera de retrasar las deportaciones o al menos hacer que sus voces fueran escuchadas. Al amanecer, cuando la luz débil entraba por las ventanas enrejadas, Daniela se sintió decidida. Reuniría a un grupo de mujeres que estuvieran dispuestas a resistir, a luchar por sus derechos, aunque eso significara enfrentar consecuencias. No tenía otra opción, el tiempo corría, y su futuro estaba en juego. El plan de Daniela comenzó a tomar forma en los días siguientes. Ella sabía que no podía hacerlo sola, necesitaba el apoyo de las demás prisioneras. Sin embargo, convocarlas a todas no sería sencillo, ya que muchas estaban demasiado atemorizadas o resignadas a su destino. Las deportaciones continuaban y cada día veían como más mujeres desaparecían sin previo aviso.
Durante una de las horas de descanso en el patio, Daniela se acercó a Lourdes, quien siempre había sido una figura de autoridad entre las prisioneras. «Necesito tu ayuda», le dijo, su voz firme pero llena de desesperación. «No podemos quedarnos esperando a que nos deporten. Tenemos que hacer algo, y necesitamos estar unidas». Lourdes la miró en silencio, pensativa. Sabía que la idea de Daniela era peligrosa, pero también comprendía que la inacción no era una opción viable. «¿Qué tienes en mente?», preguntó finalmente. Daniela le explicó su idea: unirse para llamar la atención de los medios, para hacer que el mundo exterior supiera lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes. Quizás, si lograban captar suficiente atención, podrían retrasar las deportaciones o incluso conseguir que algunas de ellas fueran liberadas. Sabía que no era una solución definitiva, pero era un paso. «Es arriesgado», admitió Lourdes. «Si nos descubren, podrían castigar a todas. Pero tienes razón en una cosa, no podemos seguir así. Hablaré con algunas de las mujeres en las que confío. Veamos cuántas están dispuestas a arriesgarse». Esa noche, un pequeño grupo de prisioneras se reunió en una de las esquinas menos vigiladas del patio. Algunas estaban nerviosas, otras escépticas, pero todas compartían el mismo sentimiento: el miedo constante de ser la próxima en la lista de deportaciones. Daniela, con la voz más firme de lo que se sentía, les expuso el plan. La clave sería atraer la atención externa, pero también necesitaban que una de ellas pudiera transmitir el mensaje al exterior. Laura, pensó Daniela, podría ser la pieza clave, aunque eso implicaba confiar más en la guardia de lo que le gustaría. «Si esto funciona», dijo una de las mujeres, «¿crees que realmente podríamos cambiar algo?» «No lo sé», admitió Daniela, «pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si no luchamos ahora, quizás nunca tengamos otra oportunidad». Después de varias discusiones y planteamientos, un consenso fue alcanzado. Aunque no todas estaban dispuestas a participar activamente, muchas estaban de acuerdo en que Daniela tenía razón. Tenían que intentar algo, cualquier cosa, antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, Daniela se acercó a Laura durante uno de los pocos momentos en que podía hablarle en privado. Su relación con la guardia había sido hasta ahora una mezcla de confianza y cautela, y aunque sabía que no debía pedirle demasiado, esta era una situación extrema. «Necesito tu ayuda», comenzó Daniela, mirando a Laura con seriedad. «¿Sabes lo que está pasando aquí? Sabes que nos están deportando sin darnos la oportunidad de defendernos. Tenemos que hacer que el exterior se entere de lo que ocurre, antes de que sea demasiado tarde». Laura la escuchó en silencio, su expresión inmutable, pero Daniela notó un leve brillo en sus ojos, como si algo en ella también sintiera la injusticia de la situación. «Estás pidiendo mucho», dijo Laura finalmente. «Si me descubren, podría perder mi trabajo. O peor». «Lo sé», respondió Daniela, sabiendo que estaba poniendo a Laura en una posición difícil. «Pero eres la única persona en la que puedo confiar para sacar esta información. Si no lo hacemos, muchas de nosotras seremos deportadas sin siquiera un juicio justo. ¿No crees que merecemos al menos esa oportunidad?» Hubo un largo silencio antes de que Laura suspirara profundamente. «De acuerdo», dijo finalmente. «Haré lo que pueda, pero no prometo nada. Y si algo sale mal, tendrás que lidiar con las consecuencias». Esa noche, mientras las luces se apagaban en el centro de detención, Daniela sintió una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que estaban a punto de entrar en un territorio peligroso. Si todo salía bien, quizás tendrían una oportunidad de cambiar su destino. Pero si fallaban, las consecuencias podrían ser devastadoras para todas ellas. Con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbre, cerró los ojos, rezando porque su plan fuera suficiente para marcar una diferencia. Los días posteriores al pacto con Laura fueron un torbellino de nerviosismo y espera. Cada vez que una guardia abría la puerta del dormitorio, Daniela sentía que su corazón saltaba en su pecho, temerosa de que las hubieran descubierto. Sin embargo, al mismo tiempo, había un pequeño rayo de esperanza. Sabía que si Laura cumplía con su parte, la historia del centro de detención podría llegar al exterior, y con un poco de suerte, algo cambiaría. Laura seguía trabajando como si nada, manteniendo las apariencias.
Pero cada vez que cruzaba la mirada con Daniela, había un entendimiento silencioso entre ambas. El riesgo que estaban corriendo era real, pero la causa lo justificaba. Una tarde, mientras Daniela estaba sentada en el patio con algunas de las otras prisioneras, una de ellas, Rosa, le tocó el brazo suavemente. «Hay algo que está pasando», susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. «Los guardias parecen más tensos que de costumbre. Y he oído que han empezado a hacer preguntas sobre nosotras. Creo que sospechan algo». El estómago de Daniela se contrajo. Si los guardias estaban al tanto de lo que planeaban, todo podía desmoronarse antes de que tuviesen la oportunidad de actuar. Pero, al mismo tiempo, aquello podía ser una señal de que el mensaje había llegado al exterior. ¿Podría ser que alguien ya estuviera investigando? Esa noche, en la oscuridad del dormitorio, Daniela no podía dormir. Las respiraciones lentas y constantes de las otras mujeres eran lo único que rompía el silencio. Decidió levantarse y caminar hacia la pequeña ventana que daba al exterior, donde las luces del patio iluminaban débilmente el área cercada. Su mente corría, incapaz de detener los pensamientos. Si las cosas se complicaban, no solo ella pagaría el precio, sino todas las mujeres que habían confiado en su plan. Al día siguiente, mientras desayunaban en el comedor, algo inesperado sucedió. Un grupo de periodistas fue escoltado hacia el centro de detención. Era algo inusual, ya que rara vez permitían visitas externas, y mucho menos de la prensa. Daniela intercambió miradas con Lourdes, y ambas sabían que esto podía significar una de dos cosas: o bien las autoridades querían mostrar una versión controlada de lo que ocurría allí, o quizás, solo quizás, el mensaje de Laura había llegado a oídos importantes. Los guardias estaban inquietos, más rígidos de lo habitual, y las prisioneras fueron alineadas rápidamente para un pase de lista. Todo parecía un espectáculo cuidadosamente orquestado, diseñado para mostrar que las condiciones del centro eran más humanas de lo que realmente eran. «Esto no está bien», susurró Lourdes al oído de Daniela mientras los periodistas pasaban por delante de ellas, seguidos de varios funcionarios del centro. «Van a ocultar todo. Nadie verá la realidad de lo que ocurre aquí». Daniela sintió, pero algo en su interior le decía que aún no todo estaba perdido. Sabía que no podía acercarse directamente a los periodistas, pero si conseguían que alguno de ellos viera lo que realmente pasaba detrás de las fachadas, habría una oportunidad. Esa misma tarde, mientras las prisioneras eran escoltadas de regreso a sus habitaciones, Daniela notó que uno de los periodistas, un hombre de mediana edad con gafas y una libreta en la mano, miraba alrededor con curiosidad. Parecía diferente a los demás, como si buscara algo que no encajaba en el escenario cuidadosamente montado por las autoridades. Aprovechando un momento en que los guardias estaban distraídos, Daniela se acercó lo suficiente para dejar caer una pequeña nota que había escrito apresuradamente la noche anterior. «Hay más aquí de lo que te están mostrando. No nos deportan, nos desaparecen». La nota cayó al suelo cerca de los pies del periodista, quien la vio de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Daniela por un breve segundo, y aunque no dijo nada, ella supo que había comprendido el mensaje. Más tarde esa noche, en el silencio de su celda, Daniela no pudo evitar preguntarse si ese pequeño acto de valentía había sido suficiente. ¿Habría captado la atención de alguien que pudiera hacer algo? ¿O todo se desvanecería como tantas otras veces? El tiempo diría si su arriesgada acción traería las respuestas que tanto necesitaban. Por ahora, no quedaba más que esperar, rezar y mantener viva la esperanza de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien fuera de esas paredes finalmente estuviera escuchando. El día después del encuentro con el periodista trajo consigo un ambiente de tensión palpable en el centro de detención. Los guardias parecían más vigilantes que nunca, y las prisioneras notaron cómo las reglas se aplicaban con una rigurosidad inusual. Cualquier gesto o palabra fuera de lugar era suficiente para recibir una reprimenda severa. Las horas se alargaban en un silencio inquietante, como si algo estuviera a punto de suceder. Daniela trató de mantenerse calmada, aunque su mente era un torbellino de preguntas. ¿El periodista habría leído la nota? ¿Estaría haciendo algo al respecto? Cada vez que un guardia pasaba cerca de ella, sentía una punzada de miedo, temiendo que la hubieran descubierto. Sin embargo, nada ocurrió de inmediato. Pasaron varios días sin novedades,
y Daniela empezó a temer que su esfuerzo hubiera sido en vano. Pero entonces, una mañana, ocurrió algo que sacudió la rutina del centro. Durante el desayuno, un guardia entró al comedor y anunció que varias prisioneras serían trasladadas. La noticia fue recibida con una mezcla de confusión y pánico. Los traslados solían ser sinónimo de deportación o, peor aún, desapariciones sin explicación. Mientras las mujeres eran llamadas una por una, la angustia en el aire se hacía más palpable. El nombre de Daniela no fue mencionado, pero varias de sus compañeras de dormitorio, incluidas Lourdes y Laura, sí. El miedo se apoderó de ella al ver cómo sus amigas eran escoltadas fuera del comedor, sin ninguna garantía de lo que les sucedería. Trató de no dejarse llevar por el pánico, pero no pudo evitar que el terror la consumiera. «Nos están separando para que no podamos organizarnos», susurró una prisionera cercana, con los ojos llenos de pavor. «Quieren evitar que descubramos lo que está pasando realmente». La idea de que sus amigas pudieran estar en peligro inmediato hizo que Daniela se sintiera impotente. Habían luchado tanto por mantener la esperanza viva, y ahora parecía que el sistema estaba dispuesto a destruirlas una por una. Sin embargo, también sabía que no podía darse por vencida. Necesitaba ser fuerte, tanto por ella misma como por las mujeres que quedaban en el centro. Esa misma tarde, mientras Daniela esperaba ansiosa alguna señal del destino de las trasladadas, algo inesperado sucedió. Los televisores del comedor, que usualmente solo transmitían noticias controladas por el gobierno, mostraron un reportaje de un canal extranjero sobre los abusos en los centros de detención. Las imágenes de mujeres en condiciones miserables, similares a las que Daniela y sus compañeras enfrentaban a diario, aparecieron en pantalla. El reportero hablaba de casos de desapariciones inexplicables, abusos físicos y psicológicos, y la falta de transparencia por parte de las autoridades. Aunque el centro de Daniela no fue mencionado específicamente, las descripciones eran demasiado familiares. Las prisioneras intercambiaron miradas, algunas con incredulidad, otras con renovada esperanza. Sabían que esto era algo grande. Si los medios internacionales estaban comenzando a prestar atención, tal vez, solo tal vez, su situación finalmente saldría a la luz. Daniela sintió un nudo en la garganta. Las palabras del reportero resonaban en su mente. «Nos desaparecen». ¿Podría ser que el periodista hubiera visto su nota? ¿Sería este el primer paso para cambiar el curso de su destino? Sin embargo, a pesar de la pequeña chispa de esperanza, Daniela sabía que esto también podría desencadenar una reacción peligrosa de las autoridades. Los guardias ya estaban nerviosos, y un aumento en la cobertura mediática podría hacer que tomaran medidas aún más extremas para silenciarlas. Esa noche, mientras las prisioneras eran conducidas de regreso a sus habitaciones, Daniela y las demás se mantenían en un tenso silencio. Todas sabían que algo estaba cambiando, pero no sabían si sería para bien o para mal. Antes de dormir, Daniela se acercó a la pequeña ventana de su celda, como lo había hecho tantas noches antes. El cielo estaba despejado, y las estrellas titilaban débilmente a través de las rejas. Respiró profundamente, tratando de encontrar un momento de calma en medio del caos. A pesar de las circunstancias, algo dentro de ella se mantenía firme. Había enviado su mensaje, y ahora solo quedaba esperar. Pero esta vez, tenía la sensación de que la espera no sería en vano. El amanecer trajo consigo una atmósfera de nerviosismo inusual. Daniela se despertó temprano, con la mente aún atrapada en los eventos del día anterior. El reportaje en los televisores seguía siendo tema de conversación entre las prisioneras, aunque la euforia inicial había dado paso a una sensación de inquietud. Todos en el centro parecían caminar sobre una cuerda floja, esperando que algo, bueno o malo, sucediera en cualquier momento. Los guardias se mostraban más tensos que de costumbre, hablando en voz baja entre ellos y evitando interacciones prolongadas con las prisioneras. Aunque nadie lo decía en voz alta, todas sentían que una tormenta se estaba gestando. El simple hecho de que los medios estuvieran comenzando a hablar sobre los centros de detención era un rayo de esperanza, pero también un motivo de preocupación. Si las autoridades decidían actuar, las represalias podían ser devastadoras. Daniela trató de mantenerse ocupada, ayudando en las tareas rutinarias, pero no podía sacudirse la ansiedad que crecía en su interior. Cada vez que un guardia la miraba, sentía que su corazón se detenía por un segundo.
¿Sabrían algo sobre la nota? ¿Estarían buscando a la responsable? Durante el almuerzo, las conversaciones en el comedor eran apenas susurros. Nadie quería llamar la atención, y cada mirada intercambiada llevaba un peso de miedo y preocupación. Las ausencias de Lourdes y Laura, que habían sido trasladadas días atrás, aún pesaban en el ánimo de todas. Ninguna noticia sobre ellas había llegado, y el vacío que dejaron detrás era palpable. Mientras las mujeres comían en silencio, un grupo de guardias entró de repente, escoltando a una nueva prisionera. La mujer, de aspecto desaliñado y mirada cansada, fue empujada hacia una mesa vacía. Las prisioneras observaron con cautela, notando que los guardias parecían más bruscos de lo habitual, pero nadie se atrevió a decir nada. Después de que los guardias se retiraron, la tensión en el aire disminuyó ligeramente. Daniela miró a la nueva prisionera, sintiendo una punzada de empatía por ella. Recordó su propia llegada al centro, los días iniciales llenos de confusión y terror. Sabía lo que esa mujer estaba sintiendo en ese momento, y decidió acercarse. «Hola», dijo Daniela en voz baja mientras se sentaba frente a ella. «Soy Daniela. Si necesitas algo, aquí estamos para ayudarte». La mujer levantó la vista, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y desconfianza. Pero tras unos segundos de silencio, asintió levemente. «Soy Isabel», murmuró. «No sé qué esperar de este lugar». Daniela le ofreció una sonrisa tranquilizadora, aunque dentro de ella también compartía ese mismo sentimiento de incertidumbre. Ninguna de ellas sabía qué esperar, pero al menos podían apoyarse mutuamente. Con el paso de las horas, las rutinas habituales continuaron. Sin embargo, Daniela no podía dejar de pensar en lo que podría estar ocurriendo más allá de los muros del centro. Si los periodistas estaban investigando, ¿habría alguna reacción internacional? ¿Las autoridades estarían sintiendo la presión? Se aferraba a la posibilidad de que todo esto pudiera llevar a un cambio real, aunque sabía que también existía el riesgo de que las cosas empeoraran antes de mejorar. Esa noche, las prisioneras fueron escoltadas de vuelta a sus celdas más temprano de lo habitual. Los guardias parecían más vigilantes, y el ambiente en el pasillo era denso, como si estuvieran a punto de anunciar algo importante. Daniela se detuvo un momento antes de entrar en su celda, mirando a su alrededor con una sensación de inquietud en el pecho. De repente, un sonido distante resonó en el edificio. Era un ruido bajo, pero constante, como el rumor de una multitud. Las prisioneras que aún estaban en el pasillo intercambiaron miradas, preguntándose qué estaba ocurriendo. ¿Escuchaste eso?, preguntó Isabel, que caminaba detrás de Daniela. Sí, respondió Daniela, con el ceño fruncido. Parece como si hubiera gente afuera. El ruido continuó, aumentando de intensidad a medida que los minutos pasaban. Las prisioneras comenzaron a murmurar entre ellas, hasta que un guardia apareció de repente y ordenó que todas regresaran a sus celdas inmediatamente. «A sus celdas, ahora», gritó, su voz llena de urgencia. Daniela se apresuró a entrar en la pequeña celda, cerrando la puerta tras ella mientras el ruido continuaba. Se acercó a la ventana, tratando de ver algo a través de las rejas, pero la oscuridad del exterior no revelaba mucho. El sonido, sin embargo, era inconfundible, había gente protestando afuera del centro. Su corazón comenzó a latir más rápido. Las protestas podían significar muchas cosas. Podría ser que alguien hubiera filtrado información sobre los abusos en los centros de detención, o quizás el reportaje había generado una ola de indignación pública. Sea cual fuera la razón, algo estaba ocurriendo, y Daniela sentía que los próximos días serían cruciales para su destino. Esa noche, el sonido de las voces afuera fue su única compañía mientras intentaba dormir. Sabía que estaba cerca de un punto crítico, pero lo que vendría después aún era un misterio. El amanecer trajo consigo una energía diferente. Las voces que Daniela había escuchado la noche anterior no eran una ilusión. Al despertar, pudo ver a través de la pequeña ventana de su celda que había un grupo considerable de personas congregadas frente al centro. Carteles y pancartas ondeaban en el aire, y los gritos de libertad y justicia llegaban nítidos hasta los oídos de las prisioneras. Nunca antes se había visto algo así en los meses que Daniela llevaba detenida.
El rumor se extendió rápidamente entre las internas. Las noticias de afuera finalmente habían llegado a oídos del público, y los manifestantes no estaban dispuestos a irse sin respuestas. Las guardias estaban tensas, pero evitaban hacer comentarios, como si ignorar la situación pudiera hacerla desaparecer. Sin embargo, la inquietud era evidente en sus rostros. Daniela sintió que, por primera vez, la posibilidad de una liberación estaba al alcance. Más tarde, en la sala común, donde las prisioneras se reunían para las actividades diarias, una televisión, que siempre solía transmitir programas insulsos, mostró imágenes de las protestas afuera del centro de detención. Los medios finalmente se habían hecho eco de lo que estaba ocurriendo. Los reporteros hablaban sobre las condiciones deplorables de los detenidos, sobre el abuso de poder de los guardias y sobre la falta de asistencia legal para muchos de los inmigrantes atrapados en ese limbo. «Parece que finalmente nos están escuchando», comentó Ana, una de las prisioneras más antiguas, que había perdido toda esperanza hacía tiempo. «Nunca pensé que veríamos algo así». Daniela no respondió. Aunque sentía un atisbo de esperanza, también sabía que todo podía desmoronarse en cualquier momento. Las autoridades podrían ignorar las protestas, las represalias internas podrían ser brutales, y la situación podría empeorar antes de mejorar. Sin embargo, algo había cambiado. Las prisioneras, normalmente abatidas y resignadas, ahora hablaban con un nuevo sentido de unidad. Se reunían en pequeños grupos, compartiendo sus historias, buscando apoyo entre ellas. La noticia de las protestas había encendido una chispa, y todas sentían que, de alguna forma, se acercaba el final de su tormento. Al caer la tarde, los guardias hicieron algo inusual. Comenzaron a llamar a las prisioneras por sus nombres, llevándolas a una sala de entrevistas, una por una. Daniela observó cómo sus compañeras eran escoltadas, sin saber qué esperar. Cuando llegó su turno, sintió que el corazón le latía con fuerza. No sabía si iba a ser interrogada o si había algún nuevo giro en su caso. Un guardia la llevó a una pequeña sala donde una mujer de mediana edad, con aspecto profesional, la esperaba. Se presentó como parte de un grupo de abogados voluntarios que habían llegado para revisar los casos de los prisioneros. Daniela sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. No sabía si esto sería una verdadera oportunidad de liberación o solo otra falsa esperanza. «Hemos recibido información sobre tu caso, Daniela», dijo la abogada. «Hemos revisado tu expediente y hemos encontrado varias irregularidades en tu detención. Vamos a presentar una apelación inmediata». Daniela no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una apelación? ¿Después de todo este tiempo? ¿Eso significa que podría salir de aquí?, preguntó, casi sin aliento. «No puedo prometer nada, pero las cosas están cambiando rápido. El gobierno está bajo mucha presión por las protestas y las denuncias de abuso. Hay una posibilidad real de que te liberen en los próximos días». Daniela sintió una oleada de emociones que amenazaba con abrumarla. ¿Era posible que finalmente estuviera cerca de salir? La idea de volver a ver a su familia, de abrazar a su hijo, parecía casi irreal después de tantos meses de desesperanza. Pero no se atrevía a ilusionarse completamente. No hasta que estuviera realmente afuera, libre. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre y tensión. Las protestas afuera del centro se intensificaron, con más medios cubriendo la situación y con activistas exigiendo la liberación inmediata de los detenidos. Los guardias dentro del centro se volvieron aún más reservados, evitando cualquier contacto innecesario con las prisioneras, como si supieran que su autoridad estaba siendo cuestionada. Finalmente, llegó el día. Daniela fue llamada nuevamente a la oficina de la abogada, pero esta vez no era para una simple actualización. Se le notificó que su apelación había sido aceptada y que sería liberada bajo custodia mientras su caso seguía en proceso. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Cuando salió del centro, sentía que el aire libre era diferente, más liviano, más puro. Las voces de los manifestantes aún resonaban a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo, Daniela sonrió. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero una cosa era segura: ya no estaba sola. Afuera había un mundo que finalmente empezaba a escuchar sus gritos de auxilio. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó,
te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias casi diarias. Aprovecha para ver otra historia que aparece aquí en tu pantalla. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en la próxima historia.